Mi hijo murió durante un viaje y dejó todos sus bienes a su esposa. Yo, su madre, solo recibí un coche viejo. Me senté en el auto, encendí el GPS y vi que había una única dirección guardada, y estaba a mi nombre. Movida por la curiosidad, conduje hasta allí y encontré una pequeña granja. En la entrada, una mujer joven me esperaba, y al vernos, dijo en voz baja: «He estado esperándola». En ese instante, supe que ese coche viejo no era solo una herencia. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Me desperté sobresaltada cuando el sonido del teléfono rompió el silencio de la noche. El reloj sobre la mesa junto a la cama marcaba exactamente las 2 de la madrugada. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Del otro lado de la línea, una voz masculina desconocida, seca, resonó. Dijo ser un médico de un hospital en San Luis Potosí. «Señora Álvarez, lamentamos informarle que su hijo, el señor Pedro Vargas, ha fallecido a causa de una insuficiencia cardíaca aguda». Escuché sin realmente escuchar. El teléfono se me resbaló de las manos, cayó al suelo y sonó con un clic seco. Todo el mundo pareció detenerse. Pedro, mi único hijo, el niño que crié y amé más que a mí misma, ya no estaba. Sentí que el corazón se me apretaba, pero las lágrimas no salían. El funeral de Pedro se celebró con solemnidad en la pequeña iglesia donde alguna vez se había casado. Valeria, mi nuera, vestida de negro, se inclinaba sobre el ataúd, llorando desconsoladamente. Agarraba las manos de quienes se acercaban a dar el pésame, relatando el trágico viaje, el momento en que Pedro cayó y el dolor de perderlo. Todos la compadecían, la consolaban, murmurando entre ellos que era una verdadera lástima que una mujer tan joven quedara viuda tan pronto. Yo permanecí de pie en un rincón, con las manos entrelazadas, mirando el ataúd fijamente. El dolor era inmenso, pero ni una lágrima lograba brotar. Una semana después, el abogado Ramírez nos citó a Valeria y a mí en su oficina. Entré en aquel pequeño despacho donde se mezclaban el olor a papel viejo y a madera pulida. El señor Ramírez, un hombre de mediana edad con unas gafas gruesas, carraspeó, se acomodó las gafas en el puente de la nariz y comenzó a leer el testamento que, según dijo, era el más reciente de Pedro. Su voz era monótona, pero cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Toda la cadena de hostales que Pedro había construido con esfuerzo, la casa grande donde vivían él y Valeria, las cuentas bancarias, las acciones, todo quedaba a nombre de Valeria. No podía creer lo que escuchaba. Mi nombre solo apareció al final, como una nota de consuelo inútil. Y para mi madre, la señora Lola Álvarez, dejo mi coche sedán del año 2012. Un coche viejo. Solo eso. Me levanté de golpe. La voz me temblaba de rabia y de dolor. «No puede ser. Debe haber un error, señor Ramírez. Hace apenas un mes Pedro estaba en mi cocina. Me dijo claramente que nunca pondría nada a nombre de Valeria. ¿Cómo es posible que le haya dejado todo a ella?» Valeria, sentada frente a mí, abrió los ojos fingiendo sorpresa. Puso una mano sobre la mía y dijo con una voz tan dulce que resultaba insoportable: «Madre, tal vez él cambió de opinión. Debería aceptar su última decisión». Luego, como si quisiera dar por terminado el asunto, sacó un manojo de llaves de su bolso y lo colocó suavemente sobre la mesa frente a mí. «Aquí tiene su recuerdo, al menos todavía funciona bien». Su voz era suave, pero yo noté la burla escondida en ella. Miré las llaves, luego sus ojos. En ellos no había tristeza, solo la satisfacción de quien acaba de ganar. Tomé las llaves, apretándolas con fuerza hasta que me dolió la mano. Sin decir palabra, di media vuelta y salí de la oficina. Mis pasos eran pesados, como si el mundo entero se apoyara sobre mis hombros. No entendía cómo todo había llegado a ese punto. Pedro jamás habría dejado un testamento así. Me senté en el viejo sedán de Pedro. La puerta chirrió al abrirse.
Apoyé la frente en el volante, y por primera vez desde la noticia, las lágrimas comenzaron a caer. Eran calientes, ardientes, y empaparon mi blusa. Pedro, hijo, susurré con voz entrecortada. ¿Por qué me dejaste sola? Lloré, no solo por el dolor de perderlo, sino por la impotencia, por esa intuición oscura de que algo terrible se escondía tras su muerte. No sabía a dónde ir. Por costumbre, encendí el GPS del coche, con la intención de conducir sin rumbo para despejar la mente. La pantalla se iluminó mostrando la lista de lugares que Pedro había guardado. Casa, oficina, casa de mamá. Nombres familiares que me apretaron el corazón. Pero mis ojos se detuvieron en uno desconocido. Lola Álvarez. Mi nombre. Una dirección a más de 2 horas de la ciudad. Un lugar del que Pedro nunca me había hablado. ¿Por qué habría guardado una dirección lejana con mi nombre? ¿Sería un error? ¿O un mensaje? No podía entenderlo, pero mi corazón, el corazón de una madre, me decía que debía averiguarlo. Sin pensarlo, pulsé en la dirección y seleccioné Iniciar. El coche vibró suavemente y comenzó a moverse, alejándome de la ciudad ruidosa. El camino asfaltado se transformó en una senda de tierra. Los edificios altos quedaron atrás, dando paso a colinas peladas y campos secos bajo la luz del atardecer. La señal del teléfono desapareció. Solo quedábamos el coche, el cielo anaranjado y yo. Sujeté el volante con fuerza, el corazón encogido. Finalmente, el GPS anunció: ha llegado a su destino. Detuve el coche frente a una vieja puerta de madera que daba paso a una pequeña granja en medio de un valle. A mi alrededor, campos de girasoles se mecían suavemente con el viento. Apagué el motor, bajé del coche, y mis piernas temblaban sobre la tierra seca. Apoyada en la puerta, había una mujer joven, quizá de poco más de 20 años. Llevaba un vestido holgado de maternidad, las manos entrelazadas sobre el vientre y los ojos fijos en mí. Su mirada era serena, pero escondía una tristeza profunda, como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza. Ella avanzó despacio, moviendo apenas los labios. «Usted es la madre de Pedro, ¿verdad?» Su voz era clara, firme, pero suave como un susurro. La he estado esperando. La imagen de aquella mujer de pie frente al portón de madera, con una expresión triste pero decidida, me arrastró de vuelta a los días pasados. A esos tiempos en los que pensaba que mi vida era perfecta, cuando la sonrisa de mi hijo brillaba como el sol. Recuerdo con claridad el día en que Pedro me presentó a Valeria. Era una tarde de fin de semana. El sol dorado bañaba el camino hacia mi casa. Valeria bajó del coche de Pedro con un vestido azul claro, el cabello negro y brillante recogido con cuidado. Sonrió tímidamente y llevaba una canasta de galletas caseras con un delicioso aroma a mantequilla. «Hice esto para usted», dijo con voz suave, los ojos llenos de luz al mirar a Pedro. Vi cómo tomaba la mano de mi hijo, con una mirada llena de admiración, y pensé: mi hijo ha encontrado una buena chica. Los invité a pasar, preparé té y conversamos hasta tarde. Valeria me habló de su infancia en un pequeño pueblo y de su sueño de ser maestra de preescolar. Miré a Pedro, vi la sonrisa satisfecha en su rostro y sentí una calidez indescriptible. Luego llegó el día de la inauguración del primer hostal de Pedro, San Miguel. Era su sueño más grande, una cadena de pequeños alojamientos acogedores donde los viajeros pudieran encontrar paz en medio del bullicio de la ciudad. Recuerdo a Pedro de pie en el escenario, vestido con un traje negro elegante, hablando con orgullo mientras agradecía a todos los que lo habían ayudado a hacer realidad su sueño. Cuando se volvió hacia mí y dijo: «Mamá, si no fuera por su confianza y apoyo, nunca habría logrado esto». No pude contener las lágrimas. Desde abajo del estrado aplaudí hasta que me dolieron las manos, llena de orgullo. Fue el momento en que sentí que todos los sacrificios que hice para criarlo valieron la pena. La boda de Pedro y Valeria se celebró poco después, en una iglesia antigua con muros de piedra cubiertos de musgo.
Me senté en la primera fila, viendo a mi hijo tomar la mano de Valeria y prometerle amor y protección para toda la vida. Ella estaba radiante con su vestido blanco, los ojos brillantes a punto de llorar. Creí de verdad que mi hijo había encontrado su felicidad. La abracé al final de la ceremonia y le susurré: «Eres la alegría de esta familia». Un año después, esa alegría se duplicó con la llegada de Nicolás. Fui la primera en cargarlo al salir de la sala de parto. Era diminuto, sujetaba mi dedo con sus deditos pequeños, los ojos cerrados y una sonrisa soñadora en los labios. Lloré, no de tristeza, sino de felicidad. «Lo hiciste muy bien», le dije a Pedro, que miraba a su hijo con ternura. Desde ese día, Nicolás se convirtió en la luz de mi vida. Cada fin de semana Pedro lo llevaba a casa de la abuela. Jugábamos juntos, plantamos un pequeño limonero en la esquina del jardín. «Cuando dé frutos, te haré el mejor pastel de limón del mundo», le dije, y él sonrió, asintiendo con entusiasmo. Llené la nevera con sus dibujos torpes de la abuela y yo, bajo el sol, y cada vez que los miraba, sentía el corazón rebosar de alegría. Pensé que era la mujer más afortunada del mundo, pero las cosas empezaron a cambiar cuando el negocio de Pedro prosperó. La cadena de hostales San Miguel crecía rápido y Pedro estaba más ocupado que nunca. Las llamadas de Valeria comenzaron a ser más frecuentes. Al principio, solo eran quejas suaves. «Él está fuera todo el día, mamá», me decía con tristeza. «A veces pasa una semana sin cenar en casa. Nicolás y yo lo extrañamos». La consolaba, diciéndole que Pedro solo trabajaba duro por la familia, que todo mejoraría. Pero poco a poco las llamadas se volvieron más pesadas. Una tarde, Valeria llegó a mi casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó, entrelazó las manos y dijo con voz temblorosa: «Él controla todos mis gastos, mamá. Dice que solo sé gastar, que no aporto nada a su éxito. Me siento como una inútil en mi propia casa». Me quedé helada, tratando de tranquilizarla. Le dije que tal vez Pedro estaba estresado por el trabajo. «No te preocupes, hablaré con él», le prometí. La preocupación me pesaba en el pecho. Cité a Pedro en el pequeño café donde solíamos hablar. Era el mismo lugar donde, años atrás, me contaba sus sueños de abrir un hostal y sus grandes planes. Pero ese día ya no era el hijo abierto de antes. Se sentó frente a mí, con el ceño fruncido y los ojos cansados, y cuando mencioné a Valeria, su tono fue más duro de lo que nunca había escuchado. «Mamá, usted no vive en mi casa, no entiende», dijo con impaciencia. «Valeria no es como usted cree, no es la persona que aparenta ser». Intenté aconsejarlo. Le pedí que fuera más comprensivo, que el matrimonio se basa en la confianza y el diálogo. Pero él me interrumpió. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se fue, dejándome sola con una taza de café que ya se había enfriado. Desde aquel día, las llamadas de Pedro se hicieron cada vez más escasas. Las comidas de fin de semana, cuando toda la familia se reunía, también desaparecieron. Nicolás seguía viniendo a casa, pero cada vez que le preguntaba por su padre, el niño respondía con inocencia: «Papá está muy ocupado, abuela». Yo sabía que en la familia de mi hijo se estaba gestando una tormenta. Esa tarde de sábado sonó mi teléfono. La voz dulce de Valeria sonó al otro lado de la línea, como si nunca hubiera habido tensiones entre ella y Pedro. «Mamá, mañana domingo venga a cenar, por favor. Haré las costillas con miel que más le gustan». Me sorprendí un poco, porque hacía mucho que Valeria no me invitaba por iniciativa propia. Pero su voz sonaba cálida, como si quisiera borrar las distancias que yo había sentido entre ellos. Acepté, pensando que quizás era una buena señal, que tal vez estaban intentando reconciliarse. Preparé una caja de colores nueva para Nicolás. Me sentí aliviada, con la esperanza de que una cena familiar trajera algo de paz al hogar. Al día siguiente fui a casa de Pedro y Valeria, con la caja de colores envuelta en papel brillante. La casa seguía tan bonita como siempre, con el olor de las costillas asadas viniendo desde la cocina. Nicolás corrió hacia mí, me abrazó y empezó a contar emocionado sobre un dinosaurio de juguete que le habían regalado. Le acaricié la cabeza, sonriendo, pero al mirar a Pedro vi que solo me saludó con un gesto, sin levantar la vista de la tableta.
No hubo sonrisa, ni palabras. Sentí la pesadez en el aire, como una nube negra suspendida sobre nosotros. La cena comenzó en silencio. Intenté animar el ambiente hablando del limonero pequeño que tengo en el jardín, que ya empezaba a dar algunos frutos diminutos. Nicolás, ¿te acuerdas que la abuela prometió hacerte pastel de limón cuando salieran los frutos? Le dije, guiñándole un ojo. Él rió, asintiendo con entusiasmo, y contó cómo habíamos regado el árbol juntos. Pero Pedro y Valeria casi no participaron. Pedro comía despacio, con la mirada perdida, y Valeria sonreía con rigidez, como si se esforzara por parecer tranquila. De repente, Valeria dejó el tenedor sobre el plato y miró fijamente a Pedro. «Cariño», dijo con voz serena pero calculada. «Creo que ha llegado el momento de poner ambos nuestros nombres en los alojamientos. Así aseguramos el futuro de Nicolás». Su frase cayó como una piedra en un lago en calma. Pedro levantó la cabeza de golpe, los ojos encendidos. «¿Qué dijiste?» Su voz era fría, conteniendo una ira que estaba a punto de estallar. El ambiente se tensó como una cuerda. Valeria no respondió de inmediato. Lo miró con desafío. «Solo quiero lo mejor para nuestra familia, Pedro», dijo con dulzura, pero con una frialdad cortante. Pedro golpeó la mesa con fuerza, haciendo sonar los platos. Nicolás se sobresaltó y rompió a llorar, los ojos abiertos de miedo. «Ya te lo dije», gritó Pedro. «Eso lo construí yo solo, ni lo sueñes». Me levanté enseguida, abracé a Nicolás y lo atraje hacia mí. «Vamos, hijos, hablen con calma». Intenté apaciguar, con la voz temblorosa. «No asusten al niño». Nicolás se aferró a mi ropa, sollozando. Le acaricié el cabello y le susurré. «No pasa nada, abuela está aquí». La cena terminó en un silencio pesado. Llevé a Nicolás a su habitación y lo calmé contándole historias sobre el limonero y las aventuras que inventábamos juntos. Pero desde la sala seguían oyéndose las discusiones de Pedro y Valeria, aunque intentaban hablar en voz baja. Escuché a Pedro decir: «No me presiones, Valeria. Sabes que no estoy jugando», y ella respondió con voz fría y firme: «Te arrepentirás si no lo piensas bien, Pedro». Abracé a Nicolás con más fuerza. El corazón me dolía. La familia de mi hijo, antes llena de risas, ahora era un campo de batalla. Unos días después, Valeria me llamó. Su voz sonaba de nuevo dulce, como si nada hubiera pasado. «Mamá, perdón por la cena del otro día», dijo con tono arrepentido. «Pedro y yo ya hablamos. Decidimos llevar a Nicolás de viaje unos días a San Luis Potosí para reconectarnos». Sentí alivio, pensando que tal vez ese viaje podría ayudarlos a recuperar su unión. «Eso está bien», respondí, sonriendo a través del teléfono. «Disfruten el viaje, cuídense mucho». Antes de que se fueran, llamé aparte a Pedro. Le recordé que debía tomar su medicación para el corazón con regularidad, porque el médico le había advertido que no debía forzarse demasiado. «No se preocupe, mamá», respondió él, con tono distraído, como si estuviera ocupado. «Estoy bien». Pero su voz sonaba vacía, sin la calidez que solía tener. 3 días pasaron en paz. Me quedé en casa, regando el limonero del jardín, imaginando lo feliz que estaría Nicolás cuando probara el pastel de limón que pensaba preparar para recibir a la familia de regreso. Incluso saqué la receta y anoté cómo hacerlo más esponjoso y con mejor aroma. Pero la tercera noche, alrededor de las 2 de la madrugada, sonó el teléfono. Me desperté sobresaltada. El corazón me latía con fuerza. Una voz masculina, desconocida, habló desde el otro lado de la línea. Se presentó como un médico del Hospital Central de San Luis Potosí. «Señora Álvarez», dijo con voz fría, «lamentamos informarle que su hijo, Pedro Vargas, ha fallecido por un paro cardíaco fulminante». Sentí un zumbido en los oídos. Balbuceé con la voz temblorosa. «No, no puede ser». Su cardiólogo dijo que su corazón estaba estable con el tratamiento. Debe haber algún error. Pero el hombre guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Hicimos todo lo posible. Mis condolencias para su familia». El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Me desplomé
y el mundo a mi alrededor se hizo añicos. El día del funeral, la funeraria estaba llena de un aire pesado. El olor de los lirios blancos se mezclaba con los sollozos de los asistentes. Valeria estaba junto al ataúd de Pedro, su cuerpo sin fuerzas apoyado en el de su madre. Lloraba desconsolada, contando entre lágrimas cómo Pedro se llevó las manos al pecho y cayó durante el viaje a San Luis Potosí. Cayó justo frente a mí, sollozaba. Intenté llamar a emergencias, pero no llegaban. Los presentes se acercaban a consolarla, murmurando entre ellos sobre el dolor de esa joven esposa convertida en viuda. Todos la miraban con compasión, los ojos rojos, como si ella fuera la viva imagen de la pérdida. Yo permanecía inmóvil en un rincón, lejos de la multitud. Mis manos entrelazadas estaban heladas. Observaba a Valeria, cada uno de sus gestos, y una sensación de inquietud comenzó a recorrerme. Aunque su llanto llenaba la sala, sus ojos estaban secos, sin una sola lágrima. Intenté convencerme de que tal vez había llorado demasiado, que ya no le quedaban lágrimas. Pero, en el fondo, sabía que algo no encajaba. Cuando los visitantes empezaron a irse y solo quedaban los familiares, vi a Valeria acercarse al ataúd. Pasó su mano sobre el vidrio frío, donde descansaba el rostro sereno de Pedro. Luego se dio la vuelta y en ese instante, cuando creyó que nadie la miraba, vi una leve sonrisa en sus labios. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero llena de satisfacción, como la de quien acaba de ganar una batalla. Sentí un escalofrío, un nudo de repulsión en la garganta. Esa sonrisa no era la de una viuda dolida. Era algo gélido, perturbador, como si ocultara un secreto que yo aún no podía alcanzar. Días después, el abogado Ramírez nos citó a Valeria y a mí en su oficina. Entré al pequeño despacho, impregnado del olor a madera pulida y papeles viejos. El señor Ramírez, con sus gruesos lentes, lucía más incómodo de lo habitual. Se limpiaba los cristales una y otra vez, como si quisiera ganar tiempo antes de hablar. Cuando empezó a leer el testamento supuestamente redactado por Pedro, cada palabra fue como un cuchillo en mi pecho. Todos los bienes, la cadena de hostales en San Miguel que Pedro había levantado con su esfuerzo, la casa grande donde vivían, las cuentas bancarias, las acciones, todo quedaba a nombre de Valeria. Y entonces, como para sellarlo todo, ella sacó un manojo de llaves del bolso y lo dejó caer sobre la mesa de roble. El sonido seco del metal golpeando la madera fue como una bofetada. La miré a los ojos y vi en ellos un brillo de orgullo, como si saboreara ese momento. La rabia y el dolor me oprimieron el pecho. Tomé las llaves con la mano temblorosa y salí de la oficina sin decir una palabra. Me senté en el viejo sedán de Pedro y cerré la puerta de golpe. No sabía a dónde ir, solo quería conducir lejos, hasta un lugar donde nadie me conociera. Por costumbre, encendí la pantalla del GPS, pensando en dar una vuelta para despejarme. La pantalla se iluminó y mis ojos se detuvieron en un nombre. Lola Álvarez, mi nombre. Una dirección en una zona montañosa, a más de 2 horas de la ciudad. Nunca había escuchado a Pedro mencionar ese sitio. La curiosidad me llevó a presionar iniciar, y el auto comenzó a avanzar, alejándose del bullicio urbano, rumbo a una finca desconocida donde una mujer me esperaba bajo la luz del atardecer. Y ahora estoy aquí, frente a un portón de madera, con el cielo teñido de rojo sobre un campo de girasoles. «Pase, por favor», dijo una joven con voz suave pero firme. Asentí y la seguí hacia una pequeña casa de madera, con los pies pesados como si arrastraran piedras. Dentro, el ambiente era sencillo pero acogedor, con macetas de petunias florecidas en las ventanas, agregando color al silencio del lugar. Me senté en una silla de mimbre, aún apretando las llaves del coche de Pedro. El frío del metal me recordaba la pérdida que aún no lograba aceptar. Ella me sirvió un vaso de limonada fresca y lo colocó sobre la mesa con una leve sonrisa. «Soy Olivia Navarro», se presentó con voz tranquila. «Soy la administradora de esta granja». La miré, tratando de encontrar en sus ojos alguna pista, alguna explicación de por qué estaba yo allí. «No entiendo», dije con voz ronca por la emoción. «¿Por qué mi hijo guardó esta dirección bajo mi nombre? Tú y Pedro, ¿qué relación tienen?»
La pregunta salió sola, cargada de dolor y de duda. Olivia no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta una mesita en la esquina del cuarto, tomó un portarretratos de madera y lo colocó frente a mí. Miré la foto y sentí que el corazón se me detenía. Era Pedro, pero no el Pedro tenso y preocupado que recordaba de sus últimos meses. En la foto sonreía, con una expresión luminosa, los ojos llenos de felicidad, como si todos los pesos del mundo hubieran desaparecido. Y a su lado, recostada sobre su hombro, estaba Olivia. Posaban en medio de un campo de girasoles, idéntico al paisaje que se veía por la ventana. Apreté el marco entre mis manos, con las lágrimas a punto de brotar. ¿Cuándo fue esto? Pregunté con voz temblorosa, deseando saber y temiendo lo que estaba por oír. Olivia se sentó frente a mí, entrelazó las manos y comenzó a hablar con la voz quebrada. Nos conocimos hace más de un año, cuando él vino a comprar unas tierras para ampliar su negocio. Al principio traté de mantener distancia, porque sabía que estaba casado. No quería hacer nada malo. Hizo una pausa, respiró hondo, como buscando valor. Pero él dijo que su matrimonio ya solo era una fachada, que ya no era feliz. Me quedé en silencio, sintiendo que alguien apretaba mi corazón. Olivia continuó con una voz suave, pero llena de emoción. Contó cómo Pedro solía venir por las tardes solo para ver el atardecer, cómo le enseñaba a reparar la cerca de madera o cómo reía cuando ella derramaba el balde de agua. Decía que solo aquí podía respirar, que solo aquí podía ser él mismo, dijo Olivia con la mirada perdida. Prometió que pronto se divorciaría, que empezaríamos una nueva vida. Puso una mano sobre su vientre, ya abultado. Sé que esto está mal para usted, dijo con voz temblorosa, pero llevo en mí al hijo de él. La miré, observé sus manos sobre el vientre y sentí que el mundo se me venía abajo. Mi hijo había tenido una aventura. Había construido una vida secreta, un lugar que yo, su madre, jamás conocí. Pero al mismo tiempo, vi en los ojos de Olivia un dolor sincero, un amor por Pedro imposible de negar. La rabia y la tristeza se mezclaron dentro de mí. Quise reprocharle, pero al ver la vida de mi hijo creciendo en su interior, no pude pronunciar una sola palabra dura. ¿Cómo sabías que yo vendría aquí?, pregunté con voz ronca, tratando de mantener la calma. Olivia levantó la mirada, seria. Él tenía miedo, respondió. Decía que su esposa, Valeria, estaba actuando de forma extraña, que por dinero sería capaz de cualquier cosa. Antes de su viaje a San Luis Potosí, vino una última vez. Se detuvo, como si el recuerdo le doliera demasiado. Me dio una llave y un papel. Me dijo, si mi madre llega aquí, significa que algo me pasó, entrégaselo a ella. Guardó la dirección en el GPS bajo su nombre, porque sabía que Valeria nunca sospecharía de algo con un nombre tan familiar. Olivia se levantó, abrió un cajón pequeño en la esquina del cuarto y sacó una llave de plata, del tipo que se usa para una caja fuerte, colgada de un cordón de cuero. Me la entregó con las manos temblorosas. Es la llave de la caja fuerte en su oficina de la ciudad, dijo. Tomé la llave, sintiendo el frío del metal filtrarse en mi piel. Las lágrimas me brotaron sin control. Pedro, ya no está Olivia, susurré con voz quebrada. El hospital dijo que sufrió un infarto. El rostro sereno de Olivia se desmoronó. Cayó sobre la silla, se cubrió la cara con las manos y rompió en un llanto desesperado. No, no puede ser, murmuraba entre sollozos. Él me prometió que volvería, que criaríamos juntos a nuestro hijo. La observé. Vi las lágrimas correr por sus mejillas y sentí que su dolor se mezclaba con el mío. Me acerqué, puse una mano sobre su hombro y le di unas palmaditas, como solía hacerlo con Pedro cuando era niño. No llores, le dije, aunque yo también apenas podía hablar. Las dos lo estamos perdiendo, Olivia. Nos quedamos allí, dos mujeres desconocidas, unidas por el mismo hombre que había dejado un vacío en ambas. Volví a casa desde la granja y llamé a Valeria.
intentando mantener la voz firme pese a la tormenta dentro de mí. Valeria, quiero pasar por la casa a recoger algunas cosas de Pedro, dije. Solo cosas pequeñas como recuerdo. Su voz sonó fría, distante. Venga esta tarde, cuando Nicolás y yo no estemos. Lleve lo que quiera, pero no desordene mis cosas. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Usé la llave de repuesto que Pedro me había dado alguna vez para abrir la puerta de la casa. Cuando la puerta se abrió, una corriente de aire frío me envolvió, como si aquella casa hubiera perdido su calor hacía mucho tiempo. Entré, mis ojos recorrieron las fotos de boda colgadas en la pared. La sonrisa de Pedro en esas fotos se veía forzada, como si hubiera tenido que esforzarse para parecer feliz. Me detuve frente a un marco, miré los ojos de mi hijo, y las lágrimas amenazaron con salir. Hijo mío, susurré, mamá va a descubrir la verdad por ti. Fui directamente al dormitorio de Pedro y Valeria. Todo seguía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que Pedro se fue. Su ropa aún colgaba ordenada en el armario, las mismas camisas que yo solía lavarle cuando vivía conmigo. Abrí la puerta del armario, toqué cada prenda, sintiendo el calor que aún parecía quedar de mi hijo. Empecé a guardar sus objetos personales en una caja de cartón. Un libro a medio leer con la esquina doblada, los viejos lentes que usaba cuando trabajaba hasta tarde, y el reloj de pulsera que tanto le gustaba. Cada objeto era un pedazo de recuerdo que me apretaba el corazón. Entré al baño buscando el frasco de aceite mentolado que solía comprarle cada vez que se sentía cansado. El botiquín colgado en la pared estaba lleno de medicinas conocidas, para el resfriado, el dolor de cabeza y las pastillas para el corazón que el médico le había recetado. Pero entre todo eso, encontré un frasco extraño. La caja era de cartón barato, la etiqueta impresa de forma descuidada, con un nombre farmacéutico que nunca había oído. Decía ser un medicamento para el corazón, pero no se parecía a ninguno de los que el médico de Pedro había mencionado. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Recordaba perfectamente el frasco verdadero de Pedro. Caja brillante, etiqueta clara, nombre impreso con cuidado. Este frasco no era correcto. Saqué el teléfono, tomé una foto del frasco y la etiqueta y la envié de inmediato al doctor Morales, el cardiólogo que había seguido el caso de Pedro durante años. Me quedé allí, en aquel baño helado, con las manos temblando mientras sostenía el frasco, esperando. No pasaron ni 5 minutos cuando mi teléfono vibró. Contesté, y la voz del doctor Morales sonó al otro lado, tan alarmada que me hizo estremecer. Señora Álvarez, ¿dónde encontró ese frasco?, preguntó casi gritando. Eso no es en absoluto lo que yo le receté a Pedro. Ese medicamento falso es extremadamente peligroso. Puede provocar arritmias agudas e incluso paro cardíaco inmediato en pacientes con antecedentes como el de su hijo. Sentí que las piernas me fallaban. El frasco cayó de mis manos y rodó por el suelo con un golpe seco. Doctor, ¿qué quiere decir?, balbuceé con la voz temblorosa. ¿Quiere decir que Pedro no solo tuvo un ataque al corazón? El doctor Morales guardó silencio unos segundos. Luego respondió con voz grave. Señora Álvarez, no quiero apresurar conclusiones, pero ese frasco no debería estar en casa de Pedro. Debe informar a alguien que pueda investigar esto, colgué, con la cabeza dando vueltas. Todas las sospechas sobre Valeria, su sonrisa burlona después del funeral, el testamento extraño, todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas terrible. Pensé de inmediato en Luis Herrera, amigo de la secundaria de Pedro, ahora un investigador con mucha experiencia. Si alguien podía ayudarme, era él. Recogí el frasco, lo guardé con cuidado en mi bolso y conduje hasta un pequeño café en la esquina, donde Luis y yo nos habíamos reunido algunas veces antes. Luis llegó enseguida, con su porte firme, pero con una mirada compasiva. Puse el frasco sobre la mesa y lo empujé hacia él. Luis, dije con la voz ronca por la emoción, encontré esto en la casa de Pedro. El doctor dice que no era su medicamento, podría ser la causa de su muerte. Luis tomó el frasco, lo examinó bajo la luz del café y con el dedo raspó suavemente la etiqueta. Entrecerró los ojos. He oído hablar de esto, dijo con voz baja. Es producto del mercado negro. Los componentes son desconocidos,
pero el resultado siempre es el mismo, puede ser mortal. Levantó la mirada y me observó directamente. Tía, me temo que Pedro no murió de manera natural. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Me cubrí el rostro, las lágrimas brotaron sin control. ¿Qué quieres decir, Luis?, pregunté entre sollozos. ¿Quieres decir que a Pedro lo asesinaron? Luis puso una mano sobre mi hombro. Su voz se volvió suave pero firme. No puedo afirmarlo aún, pero este frasco es una gran pista. Tenemos que investigar más, y usted debe mantener la calma. Si alguien está detrás de esto, lo descubriremos. Mis sospechas ya no eran simples pensamientos. Se habían convertido en una verdad espantosa. Mi hijo pudo haber sido asesinado. Y la principal sospechosa no era otra que Valeria, la esposa que lo lloró frente a todos. Saqué la pequeña llave plateada del bolso y la puse junto al frasco. La llave que Olivia me había entregado, con el mensaje de Pedro, era el último hilo que me unía a la verdad que él quería que encontrara. Luis, dije con voz temblorosa, Olivia, la chica del rancho, me dio esto. Dijo que Pedro se lo dejó y que si yo aparecía, era señal de que algo malo le había pasado. Es la llave de la caja fuerte en la oficina privada de Pedro. La mirada de Luis brilló, como la de un cazador que acaba de encontrar el rastro de su presa. Tenemos que ir ahí de inmediato, señora, dijo poniéndose de pie y tomando su abrigo. Si Pedro dejó algo en la caja fuerte, puede ser la pieza final que necesitamos. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba segura de que cada paso que daba me acercaba más a la verdad sobre mi hijo. Condujimos hasta el edificio de oficinas donde Pedro alquilaba un despacho privado, completamente separado de la sede principal de la cadena de hostales San Miguel. Ese era su rincón personal, donde manejaba documentos privados y negocios que no quería que nadie supiera. Cuando llegamos, el guardia del edificio, el señor Javier, me reconoció de inmediato. Me tomó la mano con los ojos enrojecidos. Hacía mucho que no la veía, dijo con voz triste. El señor Pedro era una buena persona. Todavía no puedo creer que se haya ido. Sonreí débilmente, le agradecí y seguí a Luis hasta el piso 12, donde estaba la oficina de Pedro. El cuarto era pequeño pero ordenado, como si Pedro se hubiera ido apenas ayer. En el escritorio aún había una taza de café a medio tomar, con el líquido ya seco dejando un anillo oscuro. Una pluma estilográfica descansaba junto a una pila de papeles, como esperando que su dueño regresara. Toqué la superficie del escritorio, sentí el frío de la madera y las lágrimas me llenaron los ojos. «Sigues aquí, ¿verdad, Pedro?», susurré con la voz quebrada. Todo en la habitación parecía detenido, como si el tiempo se hubiera congelado desde el último día que mi hijo estuvo allí. Luis señaló el cuadro de paisaje colgado detrás del escritorio. Las cajas fuertes suelen esconderse en lugares así, dijo con seguridad. Quitó el cuadro y reveló una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Saqué con manos temblorosas una llave plateada del bolsillo y se la entregué a Luis. Mis dedos estaban helados, como si la llave absorbiera mi calor. Luis la introdujo en la cerradura y giró con cuidado. Se escuchó un leve clic y la puerta se abrió. Dentro no había dinero ni joyas como había imaginado, solo un conjunto de documentos ordenados, como si Pedro los hubiera dejado listos para el día en que yo viniera. Luis los sacó y los colocó sobre el escritorio. El primero era un testamento mecanografiado, guardado en una carpeta de cuero azul oscuro. Lo leyó en voz alta, su tono firme, como si cada palabra pesara una tonelada. Toda la cadena de hostales San Miguel y el 50% de los bienes en el banco pasarán a mi madre, la señora Lola Álvarez. La finca en las afueras y el 20% de los bienes serán para la señorita Olivia Navarro, como garantía para su futuro y el de nuestro hijo. Valeria Vargas y su hijo Nicolás recibirán el 30% restante, con la condición de que Valeria no vuelva a casarse en un plazo de 5 años. Me dejé caer en la silla, con la mano en el pecho. Ese testamento era totalmente distinto al que el abogado Ramírez había leído. La firma de Pedro estaba al final de la página,
junto al sello rojo de una notaría reconocida, clara e imposible de falsificar. La fecha del documento era apenas 2 semanas antes de su muerte. Este es el verdadero deseo de mi hijo, murmuré mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Luis asintió y puso su mano sobre mi hombro. Señora, esto demuestra claramente que el testamento anterior era falso, dijo. Pedro lo había previsto todo porque sabía que algo no estaba bien. Luis siguió revisando los papeles. Debajo del testamento había un sobre marrón, cerrado cuidadosamente. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja de un centro médico importante con los resultados de una prueba de ADN. Leí por encima los términos científicos y me detuve en la última línea, impresa en negritas. La probabilidad de relación padre-hijo entre el señor Pedro Vargas y el menor Nicolás Vargas es del 0%. La hoja se deslizó de mis dedos y cayó al suelo. Nicolás, el nieto que yo amaba más que a mi propia vida. El niño con quien planté un limonero y llené el refrigerador con sus dibujos. No era hijo de Pedro. Ese dolor era peor que una traición, como una cuchillada directa al corazón. Me cubrí el rostro mientras las lágrimas caían sin control. ¿Cómo puede ser, Luis? Sollozaba. Amé a ese niño como si fuera mi sangre. Pensé que era parte de Pedro. Luis se sentó a mi lado, con voz suave pero firme. Señora, Nicolás no tiene culpa, pero Valeria, ella engañó a Pedro y tal vez también a usted. En el fondo de la caja había una libreta de cuero negro. La reconocí al instante. Era el diario que Pedro siempre llevaba, donde escribía sus pensamientos y planes. Abrí las últimas páginas. Su letra era apresurada, temblorosa, como si estuviera desahogándose. 15 de agosto. Leí con voz temblorosa. He recibido los resultados, tal como sospechaba. El niño no es mío. Valeria me ha mentido todos estos años. Ahora entiendo por qué insiste tanto en los bienes. Quiere quedarse con todo para dárselo al hijo de otro hombre. Pasé la página. 18 de agosto. Hablé con el abogado. El Nuevo Testamento ya está listo. No dejaré que esa mujer se quede con ni un centavo de mi esfuerzo. Me aseguraré de que el niño esté bien, porque al fin y al cabo es inocente, pero Valeria no. La última página, del 22 de agosto, me apretó el corazón. Ella volvió a buscar pleito. Quiere irse de viaje. Seguro es otra de sus trampas. Debo tener cuidado. Le entregué las llaves de la caja fuerte a Olivia. Solo mamá es la única en quien confío ahora. Cerré el cuaderno, con las lágrimas empañando las líneas. Ahora lo entendía todo. Pedro había descubierto la verdad sobre Nicolás. Había sospechado de Valeria y trató de proteger lo que había construido, pero no logró escapar de la trampa que ella le tendió. Llevamos todas las pruebas a la oficina de Luis. La luz del escritorio iluminaba los documentos que habíamos reunido, el testamento verdadero de Pedro, los resultados de la prueba de ADN, el diario con esas letras temblorosas llenas de dolor y el frasco de medicinas falsas. Luis cruzó los brazos, con el rostro serio. Todo esto demuestra el motivo de Valeria, apropiarse de los bienes. Dijo con voz grave pero firme. El frasco de medicinas falsas fue el arma del crimen. Pero nos falta lo más importante, una prueba directa de que fue ella quien le dio el medicamento a Pedro. Si no, en el juicio su abogado dirá que alguien más cambió las medicinas sin que ella lo supiera. Asentí, sintiendo una impotencia que me quemaba, pero sabía que Luis tenía razón. Necesitábamos la última pieza, una prueba irrefutable. ¿Sabe en qué hotel se hospedaron en San Luis Potosí?, preguntó Luis, mirándome con seriedad. Traté de recordar, pensando en las palabras de Valeria durante el funeral, cuando lloraba, aunque ahora solo veía falsedad en su rostro. Creo que fue en el Hotel La Posada, respondí con voz ronca. Un hotel pequeño, antiguo. Dijo que estuvieron ahí unos días. Luis asintió, tomó su abrigo. Debo ir allí de inmediato. Los sistemas de cámaras en lugares así suelen guardar los videos unos 30 días. Aún hay esperanza. Me miró, su mirada se suavizó. Debe mantenerse tranquila, actuar como si nada pasara, para que Valeria no sospeche. Si se entera de que la está investigando, todo se complicará. Asentí,
aunque mi corazón latía con fuerza por la ira y el miedo. No te preocupes, dije, tratando de mantener la calma. No dejaré que lo sepa. Pero por dentro solo quería enfrentarla, gritarle a la cara, preguntarle por qué había sido tan cruel como para arrebatarme a mi único hijo. Apreté la pequeña llave plateada en mi bolsillo, como si fuera el último lazo que me unía a Pedro, y me obligué a tener paciencia. 2 días después, Luis regresó. Entró en la oficina, se veía cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. No dijo mucho, solo colocó un pequeño USB negro sobre la mesa. Tuve que usar mi placa y un poco de presión, dijo en voz baja. El gerente del hotel La Posada al principio no quería cooperar, pero al final aceptó entregarme una copia del material de seguridad. Conectó el USB a su computadora y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Está segura de que quiere verlo? Esa imagen la perseguirá. Respiré hondo, apretando con fuerza los brazos de la silla. Tengo que verlo, Luis, respondí, con voz temblorosa pero firme. Necesito saber la verdad. Luis asintió y presionó play. La pantalla se iluminó mostrando la imagen de una cámara oculta en la habitación del hotel, probablemente en el detector de humo. El ángulo mostraba una pequeña mesa de comedor donde Valeria preparaba la cena. La vi, con un vestido ligero, el cabello recogido, moviéndose tranquila como una esposa atenta. Pero entonces sacó de su bolso un frasco de medicinas, idéntico al falso que había encontrado en el baño. Mi corazón se encogió. Valeria abrió con cuidado una cápsula, vació el polvo blanco en un pequeño mortero y lo trituró con calma. Luego mezcló ese polvo en un plato de sopa, con movimientos lentos, precisos, escalofriantes. Apreté los puños, las uñas clavándoseme en la palma, pero no podía apartar la mirada. Poco después, Pedro entró en la habitación. Se sentó. Le sonrió con cansancio a Valeria, como intentando mantener la paz. Comieron, intercambiaron algunas palabras, pero se notaba el agotamiento en los ojos de Pedro. Tomó la cuchara, probó la sopa unas cuantas veces y de repente empezó a toser. Se llevó la mano al pecho, el rostro contraído de dolor. Me mordí los labios. Las lágrimas me nublaron la vista cuando vi a Pedro desplomarse al suelo, el cuerpo convulsionando. Valeria solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, observando a su esposo retorcerse. Ni un grito, ni un intento de ayudarlo. Permaneció inmóvil, fría como una estatua, hasta que Pedro dejó de moverse. Solo entonces comenzó a gritar. Salió corriendo de la habitación, como si acabara de presenciar una tragedia inesperada. Luis apagó la computadora y la habitación quedó en silencio. Me cubrí el rostro, el llanto atrapado en la garganta. Ese monstruo, susurré, con la voz rota. Se quedó mirando cómo moría mi hijo. Después de ver el video, Luis y yo nos sentamos hasta muy tarde, organizando cada evidencia con cuidado. El testamento verdadero, los resultados del ADN, el diario de Pedro, el frasco de medicina falsa y el video del hotel La Posada. Todo estaba numerado y guardado en un maletín, como las piezas finales de la dolorosa historia de mi hijo. Luis me miró, con una expresión decidida pero llena de compasión. Mañana entregaré todo al Departamento de Investigaciones Criminales, dijo. Con estas pruebas tendrán suficiente para emitir una orden de arresto urgente. Pero señora, prepárese. Esto no será fácil. Asentí, tratando de mantener la calma, aunque dentro de mí era un torbellino de emociones, dolor, rabia y una leve sensación de alivio, porque al fin la verdad estaba a punto de salir a la luz. Gracias, Luis, susurré. Sé que hiciste todo por Pedro. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala frente a la foto de Pedro. Sus ojos, en la imagen, parecían mirarme fijamente. Ya no lloraba. El dolor se había transformado en una calma fría, en una determinación ardiente por hacer justicia por mi hijo. Toqué el marco de la foto y murmuré: haré exactamente lo que querías, Pedro. No dejaré que ella se libre. La luz de la vela frente a la foto titiló, como si Pedro asintiera. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. La voz de Luis sonó al otro lado, corta pero firme. Lo aprobaron, señora. Vamos camino a la casa de Valeria. No dudé. Tomé las llaves del auto y conduje hacia su vecindario. Estacioné en un lugar apartado,
desde donde podía observar sin ser vista. Necesitaba presenciar ese momento con mis propios ojos, no por placer, sino porque quería ver que la justicia se cumpliera, aunque fuera el primer paso. 2 patrullas sin sirena se detuvieron frente al portón. Luis y 3 oficiales vestidos de civil bajaron del auto con rostros serios. Valeria abrió la puerta, aún en su pijama de seda, el cabello recogido. Al ver a Luis y a los policías, la sonrisa se congeló en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de sonar tranquila, aunque vi el pánico fugaz en sus ojos. Luis le mostró la orden de arresto. «Valeria Vargas», dijo con voz fría, «queda detenida por presunta implicación en la muerte de su esposo, Pedro Vargas». El rostro de Valeria se puso pálido. Empezó a gritar, a negar todo. Su voz aguda rompía el silencio de la mañana. «Están equivocados. Yo no hice nada. Esto es un error». Pero cuando Luis mencionó el frasco de medicina falsa y la cámara del hotel La Posada, su voz se apagó. Sus ojos se abrieron de par en par, como si comprendiera que ya no tenía escapatoria. La esposaron y la llevaron al coche patrulla. Desde la casa, Nicolás salió corriendo. Al ver que arrestaban a su madre, rompió en llanto, extendiendo sus pequeñas manos como queriendo detenerlos. Una oficial lo consoló con ternura y lo llevó adentro, a esperar a los familiares de Valeria. Ver llorar a Nicolás me provocó un dolor indescriptible. Aunque sabía que no era mi nieto de sangre, no podía dejar de quererlo. Los días que pasamos plantando limoneros, riendo juntos, seguían grabados en mi corazón. Giré el rostro, con lágrimas cayendo en silencio. «No es su culpa, Pedro», murmuré. «Buscaré la forma de cuidar de él». El juicio se llevó a cabo meses después. La sala estaba llena de periodistas y conocidos. El ambiente era sofocante. Me senté en la primera fila, frente a Valeria. Estaba demacrada, con los ojos hundidos, y cada vez que me miraba, su mirada destilaba odio. Su abogado intentó defenderla, alegando que el video no era claro, que el testamento podía ser falsificado, que Valeria era víctima de una conspiración. Pero su defensa se derrumbó cuando el fiscal presentó las pruebas. El video del Hotel La Posada se proyectó en una gran pantalla. La sala entera guardó silencio al ver las imágenes claras de Valeria triturando las pastillas, mezclándolas en la sopa y observando fríamente cómo Pedro caía al suelo. Se escucharon suspiros y murmullos de tristeza. Luego, el fiscal presentó los resultados de la verificación de firmas y sellos del testamento, confirmando que fue hecho legalmente antes de la muerte de Pedro. También mostró el informe del ADN de Nicolás, revelando la dolorosa verdad. El niño no era hijo de Pedro. Finalmente, exhibió el frasco de medicina falsa, junto con el testimonio del doctor Morales sobre su efecto letal. Cada prueba fue un golpe que destrozó las mentiras de Valeria. Cuando el juez, un hombre mayor con gafas blancas, pronunció la sentencia, todos contuvieron el aliento. La acusada Valeria Vargas dijo con voz firme: «Es culpable de homicidio premeditado, falsificación de testamento y fraude. El tribunal la condena a cadena perpetua». Valeria se desplomó, soltando un grito vacío, como si toda su vida se hubiera extinguido. Algunos asistentes murmuraron, otros me miraron con compasión. Me levanté y salí en silencio de la sala. De acuerdo con el testamento auténtico de Pedro, todos los bienes, la cadena de hostales San Miguel, las cuentas bancarias y la casa principal me fueron restituidos. Lo primero que hice fue conducir hasta la granja de Olivia. Cuando llegué, ella estaba en el porche, con un bebé en brazos. La niña era hermosa, con grandes ojos brillantes, idénticos a los de Pedro. Olivia sonrió al verme. Se levantó y dijo: «Ella es Sol». Le puse ese nombre porque él siempre decía que yo era su luz. Miré a Sol y sentí las lágrimas brotar. Aquella niña era una parte de Pedro, una parte que no podía perder otra vez. Me senté junto a Olivia, le entregué los papeles de la propiedad y una libreta de ahorros que Pedro había dejado. «Esto es lo que él quería que tú y Sol tuvieran», le dije, con la voz quebrada. «Solo quiero cumplir el deseo de mi hijo». Olivia tomó los documentos. Su mirada reflejaba gratitud,
pero también determinación. Gracias, señora, dijo con voz suave. Pero mire, Sol y yo queremos quedarnos aquí. Este lugar guarda los recuerdos más hermosos de mi vida con él. Esta es nuestra casa. La miré a los ojos y vi en ellos paz y fuerza, y comprendí que había encontrado su lugar en el mundo. Si ya lo decidiste, lo respeto, respondí con una leve sonrisa. Pero mandaré a alguien a reparar la casa, para que ustedes vivan más cómodas, y vendré a visitarlas con frecuencia. Olivia asintió y tomó mi mano. Usted es nuestra familia, dijo, y sentí un calor recorrerme el corazón. Semanas después, recibí noticias de un viejo vecino. Tras la condena de Valeria, su familia materna le dio la espalda a Nicolás. Lo llamaban el producto de una mentira, y nadie quería adoptarlo. El niño fue llevado a un centro de acogida en las afueras de la ciudad. Aquella noticia fue como una puñalada más en el alma. Aunque sabía que Nicolás no era mi nieto de sangre, su imagen llorando desesperado cuando arrestaron a Valeria me perseguía. Los recuerdos de los días en que plantábamos juntos el limonero o cuando dibujábamos figuras torcidas regresaron tan vivos como si hubiesen sido ayer. Nicolás era inocente y no podía permitir que siguiera sufriendo. Con el corazón pesado, conduje hasta el centro. Al entrar, vi a Nicolás sentado en un rincón, delgado y pálido, con ojos llenos de miedo, como si temiera ser abandonado otra vez. Cuando me vio, vaciló un momento y luego corrió hacia mí, abrazando mis piernas mientras sollozaba. Abuela, no me deje, se lo ruego. Su llanto me partió el alma. Me incliné, lo abracé y las lágrimas corrieron por mi rostro. No, no te dejaré, susurré entre sollozos. Vamos a casa, siempre serás mi nieto. Nicolás asintió, aferrándose a mí, y supe que, aunque no compartíamos sangre, era parte inseparable de mi vida. El tiempo pasó volando. Han pasado 4 años desde el final del juicio. Vendí la casa en la ciudad, llena de recuerdos de Pedro, y me mudé a una casa pequeña cerca de la granja de Olivia. Mi vida gira ahora en torno a 2 niños, Nicolás y la pequeña Sol. Nicolás ha crecido, es un chico alegre, ingenioso y siempre logra sacarme una sonrisa. Ama a Sol como a una hermana menor, siempre paciente y protector con ella. Los fines de semana suelo llevarlo a la granja, donde ambos corren entre los girasoles, riendo a carcajadas. Hoy es un día soleado, la luz dorada se extiende sobre el valle. Estoy sentada en el columpio del porche de Olivia, observando a Nicolás enseñarle a Sol cómo regar las flores. Sus risas puras se mezclan con el canto de los pájaros. Olivia me trae una taza de té de manzanilla, la coloca sobre la mesa y se sienta a mi lado. No hablamos mucho, solo contemplamos en silencio a los niños, sintiendo una paz que creí perdida para siempre. Una brisa suave trae el aroma del campo y la frescura de la mañana. Bebo un sorbo de té, el corazón ligero. Los años de dolor y la lucha por la justicia de Pedro parecen ahora tan lejanos. Miro al cielo azul, con nubes blancas flotando despacio. Pedro, murmuro con ternura, como en una oración. Lo logré, hijo. Ahora puedes descansar en paz. Pienso en el limonero del jardín antiguo, aquel que cuidábamos Nicolás y yo. Trasladé una rama aquí, y ahora comienza a dar fruto. La próxima semana haré el pastel de limón que le prometí a Nicolás, y llevaré una porción a la foto de Pedro. Sonrío, sintiendo que Pedro está ahí, mirándonos, satisfecho porque los suyos al fin hallaron paz. Después de todo lo vivido, comprendí que la justicia no solo proviene de los tribunales, sino también del valor de quienes se atreven a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. La traición puede destruir la confianza, pero nunca el amor de una madre. Aprendí que el odio solo carga el alma, mientras que el perdón, aunque difícil, es lo único que libera del pasado. No pude salvar a Pedro, pero puedo conservar lo mejor de él en Nicolás y Sol, para que crezcan rodeados de amor y no bajo la sombra de la mentira. La vida, incluso con pérdidas, sigue valiendo la pena cuando uno se atreve a amar, a creer y a luchar por lo justo. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione.
¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te enfrentarías a todo por recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede ser una luz para otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos conducirá a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este instante.